Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor Amén. nuevamente porque estamos reunidos, gozosos, Gloria a Dios. porque el Señor nos ha hecho benditos. ¿Y cómo sabemos que nos ha hecho benditos? Porque nos habla los secretos de su corazón. Como dice Génesis capítulo 42, versículo 4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Te damos gracias porque nos has redimido, vindicado en Cristo Jesús, porque nos escogiste en el misterio universal, desde las persistencias nos marcaste en Cristo para ser aquellos que suministraban la palabra revelada, lo profundo de tu corazón. Por eso, Señor, inclina nuestro corazón a Cristo, pon nuestra mente en Cristo, cautiva todos nuestros pensamientos, llevándolos cautivos a la cruz. Te pedimos que nos hagas un espíritu con Él, que nos concedas el denuedo, que Cristo sea revelado. Lo demandamos por la sangre del pacto que ha sido mostrada delante de ti sin cesar. Esa sangre que habla mejor que la de Abel, está hablando delante de ti, que nos concedas el derecho que tenemos de expresarte en la profundidad de tu palabra y en revelarte a nosotros, porque Cristo lo logró por medio del pacto. En el nombre de Jesús, el cual invocamos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hay tanto que decir y tan poco tiempo. Amén. Muy poco tiempo. Hablábamos en el mensaje anterior acerca de todo lo que el Señor nos concedió a través de Cristo, Gloria a Dios. figurado en José. José es una figura, la más completa de las figuras acerca de Cristo es José. Pero vamos a hablar algo que está en mi espíritu, que el Señor lo quiere dar a conocer, el cual nos hace sentirnos benditos, nos hace sentir honrados, apartados para Él, y el cual nos hace sentir no avergonzados por nuestros defectos, faltas. Porque para el Señor a unos se les cuentan los pecados y a otros no se les cuenta. No estamos diciendo con esto de que podamos pecar voluntariamente y quedar ilesos. En algunas enseñanzas pareciera que estamos diciendo eso. Pero para los que no están en la línea,
les cuesta entender que no estamos hablando de que uno puede pecar a su antojo, Amén. sino de que en qué Dios o cómo Dios piensa. Dios es el que decide a quién le imputa el pecado y a quién no. No dice la palabra, bienaventurado a cual Dios ha escogido para que no se le imputen sus pecados. En el caso de Jacob no se le imputaron sus pecados y por eso fue bendito, que a pesar de mentir, fue bendito. A su hermano le imputaron sus pecados porque fue rechazado antes de nacer. Entonces ahí podemos ver pues, quién viene a estar siempre batallando con el pecado y quién no. Eso lo decide Dios. Por ejemplo, Benjamín no fue con sus hermanos a Egipto por una sencilla razón, porque él no debería de ser humillado. Por eso se quedó. Dios lo apartó no para ser avergonzado, humillado, sin honra, porque hay gente que la humillan, todo el mundo los humilla, pero sin honra. O sea, gente que sufre. Yo conocí un ministro que es el que más sufría. Nos contaba todo lo que le había pasado y todo lo que le pasaba en la congregación, a tal grado que tenía 800 personas y en una sola noche se le fueron 500. Una sola noche. Y luego se le fue el segundo grupo, luego el tercer grupo, hasta quedarle 8 personas, que era su familia. La esposa de él dijo que ella era la culpable, porque ella no callaba los defectos de su marido. Como ella no era feliz con él, entonces se vengaba añadiéndole. Porque usted sabe que las mujeres, es bien cierto, muchas cosas, pero le añaden y lo avergüenzan a uno. Yo siempre he dicho que uno no puede estar donde su mujer lo ha descubierto. Porque la palabra dice que la esposa debe de mantener en secreto. No se hace cómplice porque no es ella la que tiene que juzgar. No es que yo tengo que hablar. Si le va bien, está bien. Pero si no le va bien, como yo siempre he dicho, si la elección fue correcta, nos irá mejor. Pero si la elección fue incorrecta y estamos sufre y sufre y sufre y no hay beneficio. Cuando uno está en el local de la congregación, entra una familia, uno bien alegre, ¿verdad? Pero ahí viene, ese trae escorpión. Viene a... Si uno no ha sido elegido para ser bendito, lo van a envejecer, lo van a enfermar, lo van a deprimir. Entonces, ese pastor que les cuento fue avergonzado, humillado hasta por la esposa. Los hermanos lo humillaban, todo el mundo lo humillaba. Al principio lo respetaban, pero ya después no. Pero cuando su esposa decidió avergonzarlo también, ahí se hizo el problema grave.
Por eso decía ella que ella era la responsable. Porque todo mundo tiene problemas en su hogar. Todo mundo. Pero permitir que una mujer lo descubra uno en público es una gran vergüenza, eso ya. Ahí uno ya no puede hacer nada. Aunque uno les diga que ya ahora hay una 40 días y 40 noches, ya no le creen, hermano. Para nada. Porque si Eva no hubiera hecho nada, allá estuviera Adán en el huerto y nosotros con él. No hubiéramos pecado. Pero pues la señora se fue a hablar con el diablo y mira lo que pasó. Entonces, la mujer es una gran bendición, pero también es un problema. Una vez lo descubre la señora, ¿ya qué hace ahí? No es nada. No le creen. No le creen. Y de ribete, a los que lo conocen también, lo descubren a uno, tampoco. Usted sabe que hay personas íntimas que comen el plato con uno, pero al final también lo descubren. Porque muchas personas piensan que una cosa es encubrir y otra es cubrir. No, no, no. Encubrir es una cosa, cubrir es otra. Encubrir es que uno se hace culpable con el pecado de alguien. Pero cubrirlo es buscar la misericordia antes de hablar. Ayudar antes de hablar. Porque si no, la conspiración se hace grande, el problema se hace grande. Y después no se puede resolver. En una congregación de un ministro, la señora se le ha ocurrido hablar, no hay nada que hacer ahí. Porque lo exponen, lo sacan del huerto, le quitan las guedejas, lo dejan pelón a uno, lo dejan. Tiene la autoridad, tiene la gloria, tiene todo, pero ante el pueblo ya queda uno. Aunque uno conserva todo, no ha perdido nada, al contrario, se ha intensificado, pero ya no para ese pueblo. Ya no. Entonces este ministro, la señora, lo descubrió y hablaba. No, pues, cuando él quiso que la gente no se fuera, ya no se pudo. El huerto se pierde. Entonces el Señor hace lo que le dijo a Moisés. Te daré otro pueblo mejor. No mejor porque uno es mejor. Mejor uno más misericordioso. No encubridor. Misericordioso. Porque si las personas están correctas en su hablar, en decir, yo sé esto y por eso me aparto, por esto no quiero estar con este ministro, por esto y lo otro, porque tenemos la razón, si les va mejor, si va mejor, tomaron la iniciación correcta. Pero, hermanos, si el problema se agudiza, una bronca por acá, otra bronca por allá, un problema con un hijo, otro problema con la hija, un problema de esto, un problema al otro, hermano.
¿Para qué? Porque uno puede tener ciertos problemas, pero hermano, no problema donde usted se tiene que estar tirando al suelo ahí llorando porque no haya cómo solucionarlo. Problema con una hija, un problema con un hijo, eso duele mucho. Un problema con un padre, con uno, que le toquen a uno lo que más ama, pues. Duele, duele mucho. Entonces, en el caso de Jacob, por lo que hizo, le pasaron muchas cosas, pero había algo que él le temía y era Benjamín. Él dijo, yo puedo aguantar todo, menos que me toquen a Benjamín. ¿Ya ve usted? Una vez me dijo un hermano a mí, ¿a poco me dijo usted es tan fuerte en el Señor que aguanta toda disciplina? Y me dijo, ¿a poco usted sería capaz hasta de perder su casa, que se le queme y cualquier cosa? Claro, una casa muy preciosa que teníamos en cierta ciudad, lejos de aquí. Entonces le dije, 10 casas de esta perdería. Y aún mi mano se la entregaría al Señor si la quisiera. Me la cortaría si no me sucede lo que me está sucediendo. Eso. Cuando usted está perdiendo su familia, eso. Ya no haya solución. Eso. Cuando usted se está quedando, cuando ya la mujer no le ama o el marido no ama, cuando ya no hay solución en eso. Entonces, este hermano me preguntó allá en Arizona eso. Cualquier cosa. Pero con tal de no perder esta familia. Aguantamos lo que sea. Yo solo decía al Señor, aguanto lo que sea. De ahí para acá, cualquier prueba que haya tenido, hermano, que alguien me va a humillar a mí, me va a hacer llorar porque me dice que me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, que van a descubrirme, que van a... Eso que sufrí, eso. Donde estuve al borde de la locura, al borde de muchas cosas que no quiero mencionar. Eso sí. Eso sí. Pero, ¿ahorita qué? Que alguien que le hable no me conteste porque no quiere hablar conmigo, ¿y eso qué? Que me lo encuentre y se aparte de camino porque no quiere acercarse a mí. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué me va a hacer eso a mí? Que me reúnan los líderes para decirme, queremos que usted esté retirado. ¿Eso qué? Eso no me... Nada, de ahí para acá. Nada. Nada. Entonces, desde Benjamín para acá, José no le importaba lo que le pasara, pero no Benjamín. No Benjamín. Usted sabe que uno tiene allá andaba cojo Jacob, cuando andaba cojo. ¿Qué? Si él se lo buscó, no se agarró a pelear con el ángel, pues. Bueno, a coger él se la buscó. El que estuviera con Labán, él se lo buscó. El que dejara a mamita, él se lo buscó, todo eso lo buscó. Pero Benjamín, lo de José. Y ahora Benjamín, eso sí. Entonces, para Dios hay algo que le duele enormemente. Es que Él escogió un grupo pequeño llamado el remanente. Un grupo pequeño llamado el remanente, que lo escogió desde antes de la fundación del mundo.
Y este caso es Benjamín. Por eso es que no lo envió con sus hermanos. A los otros hijos, que le pase lo que le pase. Pero no a Benjamín. Usted sabe que Israel y el 90% de las denominaciones van para la gran tribulación. Pero que su remanente vaya. Eso sí le duele. No digo que no le duele el resto, pero eso sí le duele. ¿Por qué? Porque Benjamín estaba con su padre, porque Benjamín era hijo de padre y madre, como José. Pero los otros hermanos los otros hijos de Jacob eran hijos nada más o sea, eran hijos de padre, pero no eran hijos de la misma madre que era la madre de José y de Benjamín. Eso se refiere de que hay un pueblo de Dios, lógicamente, que no viene completo, porque son vasos de deshonra. Vienen a dar problemas, pues. Son los que dice la palabra, que al pequeño grupo le dijo el Señor, súbanse a la barca, vayan a la otra orilla y allá me ven. Y a la multitud la despidió, dice. El que pertenece a la multitud es despedida. Ese va a pasar, va a terminar la gran tribulación. Es lógico que a Dios le duele, pero no como a su remanente. Entonces, Benjamín no fue en ese primer viaje donde se postraron, se inclinaron, se humillaron y fueron tratados como espías. Benjamín no oyó nada de eso. Él no oyó, ustedes son espías, y ahí postrados, humillados, avergonzados ahí. Ustedes son dignos de muerte, le decía José. Ustedes, decía, son espías. Y en aquellos tiempos, como ahora, un espía, o lo matan o le dan cadena perpetua. Un espía es el único delito que es pena de muerte o no sale jamás de una cárcel. Aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Un espía es lo peor, porque entrega su nación. Porque al ir a otra nación como espía, está entregando la nación a donde va, investigando los secretos para que venga otro, la tome y la destruya. ¿Puede creer eso? No lo están culpando nada más porque espió algo, sino porque entregó a esa nación donde fue a espiar. Lo culpan de todo, de todas las muertes que hubieran en una guerra, si éste investigara la debilidad de cierto país. Entonces, fueron tratados como ladrones, fueron humillados, fueron avergonzados, fueron de todo. Ahora, ¿por qué Benjamín no fue humillado y avergonzado? Porque él no hizo nada en contra de José. Él no lo vendió. Él no lo metió en una cisterna vacía. Él no hizo que llorara a José ahí metido en una. Él no se puso de acuerdo con sus hermanos para vender a José, para quererle darle muerte, para meterle en una cisterna vacía, para dejarlo desnudo en el calor del día y venderlo a una tierra extraña. Benjamín no hizo nada de eso. Eso se refiere que hay un grupo pequeño que Dios los escogió desde antes de la fundación para ser su remanente. Esos vinieron como abortivo a la tierra, a quien el Señor les iba a revelar lo más profundo de su palabra. Son pocos hombres, pocas mujeres que Dios escogió, que no culpa. A los demás los culpa, pero no a este grupo pequeño, porque a todos los hijos de José los culpó José de lo que le había pasado a él, pero no a Benjamín.
a Benjamín, ¿no? Porque Benjamín no hizo nada, porque él representa a los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, para no ser culpables en la tierra. ¿Puede creer usted que hay un grupo selecto que Dios escogió para no hacerlo culpable, que Dios le llama vaso de honra? Y que a otro le llama vaso de deshonra. Ahora, no estoy diciendo con esto que solo nosotros seamos, estoy diciendo que su remanente es el 10% de toda el pueblo de Dios en toda la tierra. Quizás nosotros representemos una pequeña pizca de ese 10%, que es el diezmo del Señor. Pero no solo somos nosotros, ese diezmo está extendido por toda la tierra, pero es un grupo pequeño. Los benjaminitas, de lo que Pablo dijo que él era de la tribu de Benjamín. De esa tribu somos. De los hermanos de José, según padre y madre. De los que Dios mandó, pero le duele que les pase algo. Porque no tenían por qué estar aquí. Eso sí, que a los benjamines les llueve, hermano. Les llueve, pero siempre salen adelante. ¿Por qué? Porque son hermanos de padre y madre de José, que quiere decir que vinieron como Urías, que Urías venía con una carta desde allá, desde el palacio. Traían la carta y en esa carta decía cómo debía morir. Al frente. Al frente quiere decir que Urías traía algo especial. Morir al frente. Son siervos y siervas, incluyendo hermanas, que Dios escogió para estar al frente. Al frente quiere decir para establecer el reino, para comunicar el reino, a quien le va a revelar el reino, a quien lo va a guiar por medio del reino. Gloria al Señor. Por ejemplo, dice, mas Jacob no envió a Benjamín, dice Génesis 44, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Luego el versículo 7 dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Mas hizo como que no los conocía, se quiere decir que hay personas que viven por años, que pertenecen a la multitud, no al remanente, que siempre viven como que el Señor no los conociera. No les habla. Pareciera que estuviera disgustado por algo. Y a veces el disgusto del Señor es porque hay algo del cual Dios eligió para esta persona. Un disgusto persistencial que no sabemos qué pasó ahí. ¿Por qué ese espíritu es tan confinado a que ignore a Dios? A que Dios le esté hablando siempre en parábolas. A quien el Señor no se le revele. A quien gente que elige a un ministro que no tiene nada que dar, no tiene nada que decir. Solo letra, solo mensajes sin ningún sentido,
sin profundidad. Un pueblo que está ahí, otro que tienen uno para que nada más les saque el dinero, otros para que los esté desde el púlpito avergonzando, tratándolos de carnales. Bueno, hay gente que escoge a su líder para ir a ningún lugar. Pero hay un pequeño grupo que está extendido en toda la tierra, que tienen siervos a los cuales Dios ha elegido para ser benjamines, de los cuales Dios los escogió para no ser parte de la multitud que le dio muerte al Señor, de la multitud que viene a hacer problemas a la tierra, a entregar el reino del Señor al enemigo. Vienen a dar un ejemplo pésimo, vienen a la tierra a no hacer nada, no establecen el reino, gente que nada más está sentada enfrente de un púlpito, nunca dicen nada, solo están callados, y si hablan, dicen cosas que no tienen que ver nada con la interpretación de las profundidades del reino del Señor. Personas que se convirtieron, se volvieron viejos, y algunos se murieron y no dejaron nada, no dejaron huella en la tierra, nada hicieron. Yo he conocido personas que por años las he conocido y nunca, siempre son los mismos. No hay una transformación. Cuando los oye hablar parece como que nunca les ha hablado el Señor nada. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Siempre los mismos problemas. Con los hijos, con la mujer, con el marido. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de tristeza, problemas de angustia. Personas que siempre están en los mismos, enrollados en el mismo círculo. Son como Israel, que estaba dando vuelta 40 años, siempre dando vuelta y vuelta y vuelta en el mismo lugar. Porque no son un Caleb, porque no son un Josué, porque no son un Moisés. No pertenecen a un remanente divino. Entonces, hizo como que no los conoció, más hizo como que no los conocía, dice, y les habló ásperamente. Eso es lo que le digo yo. Les habló ásperamente se refiere que siempre están oyendo predicaciones ásperas. Ásperas. Tirándoles del púlpito. Porque el ministro que tienen ahí, si prepara un mensaje según lo que ve, o lo que oyó, o lo que dijeron de él, si hablan de él, saca mensajes relacionados al problema. Que no hay que hablar de los ministros, que hay que respetar la autoridad, y ponen ejemplos, muchos ejemplos de los que Dios ha enjuiciado. Hasta van los maridos a preguntarle, dicen, hermano, usted le estaba tirando esto a mi esposa, ¿verdad? ¿Ah? Usted hizo ese mensaje, ¿verdad? Para tirarme a mí, ¿verdad? Y es verdad. Siempre están así. Ya sabe uno que lo están diciendo a uno. Entonces son personas que Dios les habla ásperamente. Siempre les habla ásperamente. Porque la aspereza está en la letra. Si usted quiere hablar, que dice que tiene el poder de exhortar, el poder de ser cañones, de reprender, entonces siempre está hablando ásperamente. Siempre. ¿De dónde habéis venido? Le dijo. De la tierra de Canaán venimos a comprar alimentos, a comprar. Hay gente que tiene que comprar el alimento, comprar la revelación, perdón, comprar los mensajes, no la revelación, los mensajes. Se angustia. Tiene que estar sufriendo para preparar un tema. Buscan por acá, buscan por allá, y entonces siempre están, pero no saben que los escogieron para hablarle ásperamente al pueblo. ¿Para qué hablarle ásperamente al pueblo? Porque ese pueblo escogió a ese verdugo. Al principio, Israel no escogió los verdugos, pero después que querían regresarse a los verdugos, ya los escogieron. Hay pueblos que Dios les habla para que salgan, pero después escogen sus verdugos para que les estén hablando siempre lo mismo.
¿Ah? Y yo he conocido muchos verdugos, unos calladitos y otros gritones. Pero hermanos, siempre están defendiéndose en el púlpito de algo. Porque vienen los chismosos y le dicen, mire, allá en tal reunión, dijeron esto, esto y lo otro, por mí, dice el predicador, por mí ya va a preparar un mensaje para tirar. ¿No? Entonces, ese ha sido elegido por Dios para que hable ásperamente, porque ese pueblo lo escogió. Está bien que le griten a uno y le digan cosas y lo insulten o cualquier cosa, o piense uno que lo está diciendo por uno, pero que se quede ahí largos tiempos, pues que le llueva, hermano, que le llueva. ¿Ah? ¿Cómo va a estar uno en un lugar donde ya sabe que le están tirando? Pues imagínese que usted lo pongan que lo van a fusilar, se salva de 3, 4 balazos y todavía se queda ahí. ¿Ah? No, pues ya, hermano. Sí, pues se le acabaron los tiros de la pistola y no le pegó ni uno. Y este va y todavía va a traer la matralleta, y todavía se queda el otro en la pared esperando. Pues merece que le fusilen, hermano. Porque ya matralleta ya son uno, ya no es uno, ya son otro, están juntos, y al otro, y otro, y otro, y dándole a uno. No se podía hacer nada ahí. Hablo con los que tienen ese corazón, pero siempre hay alguien, acuérdense. Entre todos siempre hay alguien que Dios quiere sacar. No sacarlo del lugar y traérselo, sacarlo quiere decir sacarlo de esa maldición. A mí me acusaban en cierto lugar de que yo no visitaba a los hermanos, ¿verdad? ¿Y para qué los iba a visitar si no estaban en problemas graves, pues? Pero luego se volvieron visitadores, sí, pues, al resolver que a alguien le había pasado que otro estaba en un problema de esto. Pues allí que le siga, está bien. ¿Ah? Pero usted tiene la revelación de la palabra y todavía. ¿Ah? ¿Dónde dice eso la palabra? Que Pablo andaba de casa en casa visitando. Él tenía la solución, que era la revelación. ¿Ah? Hermano, usted le pone la comida en la mesa y quiere que todavía le pongan que uno le dé el bocado. No. Cada quien es responsable de los problemas íntimos. Personal. ¿Para qué escogió? Pues sí, uno escoge a la pareja. Y que uno no te va a andar buscando, culpando, que porque no me visitan, que no me ayudan, que no me aconsejan, que no me acá. ¿Y quién lo mandó, pues? A meterse en ese problema. No, hermano. No dice la palabra, pues, si ya te casaste, ya te lazaste, dice. ¿Cómo le quitamos el lazo? Más que hay lugares donde lo ponen y le ponen un lazo a los dos ahí. ¿No? ¿Ah? ¿Cómo pues? Ya no se escapa. Entonces, andarle siempre visitando a la gente para resolverle sus problemas, eso es una pérdida de tiempo, hermano. Tienen que madurar. Está bien con uno que tiene 6 meses o quizás un año, pero gente que tiene hasta 10, 7, 8, 9 años de cristiano y todavía. Es que mi esposo, es que mis hijos, no hay lo que hacer con mis hijos. Hay personas que me han dicho, hermano, ¿qué me aconseja con mis hijos? Que aguante, les digo yo. Aguante. Es que yo quiero que haga una oración para que Dios los transforme y los haga siervos, hermano. Eso es como decirle al Señor, Señor, que en tu reino sientes a tu derecha
y este a tu izquierda. ¿Qué es lo que me va a decir el Señor? Eso solo el Padre lo decide. Para ti, lo que sí puedo decidir para ti es la copa, pero fuera de ahí, lo demás Dios lo decide. Dios, el sufrimiento eso sí te lo puedo dar. La copa todos la tenemos. Juan y Jacobo querían uno a la derecha, otro a la izquierda, porque la mamá fue a pedir eso a Jesús. Y Jesús le dijo, no, la copa van a... Pero lo otro dice, el Padre, de que se siente a la derecha y a otro a la izquierda, eso lo decide Dios. Pero la copa esa la decido yo. Aunque no la pidan, ahí les va. Ahí la llevan. ¿Ah? No, esa sí no la quita. Esa no la quita. ¿Ah? ¿Qué le dicen a uno? Se enojaban conmigo porque yo no pasaba a los niños a presentarlos. ¿Ah? Porque yo quisiera decirle, Señor, aquí está este niño, yo sé que la única vez que cuando el Señor cuando el Señor Jesús le llevó a María para que lo presentaran, ¿verdad? Al Señor, ¿qué le dijo Simón? Y esto que era el Señor, sano, puro, lindo y todo, bueno, le dijo, una espada van a traspasar tu alma. Y esto que era el Señor. Ahora nosotros, llenos de pecado de que nacemos. ¿Cómo le vamos a decir? Todos los ministros que oran por niños dicen que sea tu siervo. Lo bendecimos, Señor. Úsalo poderosamente esa oración, ya me la sé, hermano. Y como uno se queda ahí con ese que presentó, y luego ese creció, y que se volvió un problema. ¿Y dónde está el siervo? ¿Dónde? ¿Mm? La hija le sale embarazada, le embarazó fulano de tal, un escándalo, problema, un montón de cosas que suceden en las obras. Y no que había que presentarlo, pues sí. Pero hay que hablar proféticamente. Señor, aquí está ellos quieren que te lo presente. Dales fuerza. Dales fuerza. Prepáralo. Prepara el terreno porque lo que viene. Alabado sea el Señor. Por eso era difícil que yo presentara a alguien. Me lo pedían, pero yo no soy partícipe de eso. Porque yo ya sé, hermano. Puedo bendecir a todos, bendecir a los hermanos, pero si el padre y la madre tienen problemas del pasado, en alguno de los hijos brinca. Y casi siempre el que menos piensa uno. ¿Ah? Gloria al Señor. Si no, si usted tiene hijos, pues cuénteme. Si a usted le ha ido súper bien, pues entonces estoy equivocado. Pero hasta ahorita no ha venido alguien que me diga, estos 3 muchachos, mire, son intachables. Sí, cuando están enfrente suyo. Pero allá, hermano, y luego salen con una cosa, ¿no? Que vamos a presentar el grupo de alabanza para que Dios lo proteja, estos muchachos y todo. Mentiras. Sino que me cuente alguien que en el grupo de alabanza no haya un problema grave. Que me cuente alguien. Que entre los líderes, ahí el presbiterio, los ancianos, no hay un problema grave que me cuente. Que me diga, ¿dónde? En los matrimonios, que me diga, ¿dónde? ¿Ah? Yo nunca he discutido con mi mujer, dijo un hermano. Así dijo, en público. Nunca he discutido con mi mujer. Sí le dije yo, porque te quedas callado. Por eso. Tienes miedo. Si se queda callado, ¿qué va a discutir? Pero defiéndase. Hermano. Alabado sea el Señor. Alabado. Entonces, el versículo 8 dice, del 42. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Va? Eran sus hermanos y no lo conocían. ¿Puede creer usted que tenían a su hermano reinando y no lo conocían? ¿Cómo estarían?
Gente que tiene a la palabra ahí y no conoce al Señor. Años de ser cristiano y no conoce al Señor. El Señor los conoce, sabe cómo son y sabe quiénes son, pero ellos no conocen al Señor. No se les ha revelado. Si usted es del remanente, déjeme decirle, hermano, que usted tendrá pruebas y luchas y todo, pero jamás menguará en la vida. Siempre crecerá en Cristo, se desarrollará. Gloria a Dios. Sí. Amén. En problemas, luchas, angustias, pero poderoso en el Señor, viviente en el Señor, que podrá soportarlo todo con valentía. Y luego el versículo 9 dice, y entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Por eso le decía yo que no se había regresado allá con su familia, José, por duro de corazón, porque tenía resentimiento y todo. Por eso dice, se acordó, dice, porque ya se le había olvidado los sueños. Se le había olvidado. Y no solo se había olvidado de los sueños, se había olvidado de su papá. No les preguntó a sus hermanos, y su papá vive, le dijo. Ah, vive, le dijo. Ah, no fue, hermano, a investigar. Cuando preguntó, y su papá vive, quiere decir, ¿no se habrá muerto de hambre? Todos estos años de hambre. Dice que no había trigo en toda la tierra, más que en Egipto. Porque no llovía. ¿Ah? Así es. Y era un desierto. ¿Puede creer? ¿Mm? Y entonces ahí les dijo, espías sois, por haberlo descubierto del país habéis venido. A los israelitas les dijo eso. ¿No? Que Dios lo trate a uno como espía, hermano. Como que no fuera de la congregación. Estos eran sus hermanos, eran israelitas. Y los trató como espías. Porque hay personas que siempre no se sienten parte del cuerpo de Cristo. No se siente parte de la vida, no se siente parte de la gloria, no se siente parte del beneplácito, del gozo. Todo les es adverso. Pareciera como que siempre están en los mismos problemas. Pareciera como que el Señor los considera unos espías, que quiere decir que solo van a investigar algo para hacer un daño en el futuro. Ese es un espía. Alguien que va a investigar algo para hacer un daño en el futuro. Gente así. Que andan espiándolo a uno, a ver qué débil encuentra. Porque el espía encuentra lo débil. Anda buscando lo débil. Así como Moisés, que mandó los espías para que vieran lo débil y lo fuerte. ¿Ah? Gente que son espías de la vida de uno. Siempre andan juzgando, metiéndose, investigando, quieren saber. Recuerdo un hermano que me dijo, no hace mucho, me dijo, hemos sabido cosas de su pasado y todavía, dice, tenemos otras cosas que hemos descubierto. ¿Un espía? ¿Espía? Hermano, ¿puede creer usted que alguien ande detrás de uno espiándolo para ver en qué uno lo encuentra, en qué debilidad lo encuentra? ¿Puede creer usted que una persona se le ocurra, recomendado, y que un grupo se ponga de acuerdo para espiar? Déjeme decirle que algo así, y lo hablo porque la palabra lo respalda, hacer eso, hermano, eso atrae un problema grave, que no quiero decir. Como cuando ese hermano, que es un ministro, que no es de aquí, es de otro estado, me dijo eso. Rápido le vi en su rostro cuando le dije, ¿y cómo está, hermano? Le dije, ¿cómo está su obra? Ahí pasando con pruebas y luchas. Y dije en mi corazón, y no sabe lo que le viene. No sabe. Porque uno
nunca debe de espiar a nadie. Si el Señor revela algo, que lo revele para mostrar misericordia y ayudar, pero no para irlo a contar, porque los espías decían algo y investigaban algo y luego lo iban a contar. Entonces, el único que no acusaron de espía fue a quién. A Benjamín. Hermano. Dice el versículo 10. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. A eso hemos venido. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Nunca. ¿Ah? ¿Y cuánto no espiaron a José? Cuando José les dijo espías soy, no se refería a espías de Egipto, se refería a la espía de él, de la vida de él. Siempre estuvieron espiando en qué debilidad agarrarlo. Hay gente que es buen espía, hermano, para ver en qué debilidad lo agarra usted para luego contar. Y sabe usted, la señal de ser un espía a uno es que se le endurece el corazón de una forma y no muestra misericordia. No la muestra. Se endurece el corazón. Si no, me puedo adelantar un poquito al tema. Dice la palabra que cuando los hermanos de José vieron que venía José, dijeron: ahí viene el soñador, matémoslo. Y Rubén les dijo: no, no lo maten, mejor tírenlo a esa cisterna. Lo tiraron a la cisterna. Y dice que José lloraba, desnudo por el calor, en un hoyo donde no había agua, en el desierto. No era una cisterna, era un hoyo profundo, ya estaba, de allá se oían sus gritos. Y dice que ellos, mientras él gritaba, se pusieron a comer en el... Usted puede, a esta clase de gente, espía, usted puede llorarles, puede suplicarles y decirles: perdonen, hermanos, si los ofendí. No, no perdonan, son duros. Y lo digo de una forma tan clara porque sé que muchos hermanos en muchos diferentes lugares me escuchan, ministros de todos los lugares me escuchan. Y estos mensajes son repetibles. Ministros que los agarran y ellos lo dan a sus congregaciones. Hay ministros que dependen de esta revelación. Y damos gracias a Dios por eso. Hay un ministro que me escucha, que él pertenece a una congregación de 600 iglesias. 600 iglesias, solo en El Salvador. Gloria a Dios. Y él escucha estos temas. Y cuando voy a El Salvador, es uno de los primeritos que me busca. Gloria al Señor. Así es que este es un mensaje para todo el mundo. Pero como pues yo sé que hay personas que dicen: pues nosotros lo está diciendo, pues no sé si alguien lo escucha. Yo no sé quién me escucha, sé que mucho pueblo me escucha. Sí hay algunos pero los demás no lo sé. Gloria al Señor. Así es que lo único que le estoy mostrando es que el Señor culpó a Israel y culpará a la cristiandad, porque les demandará la sangre, como José, como le dijo Rubén: nos van a demandar la sangre de José, le dijo. Pero a Benjamín no le demandaron la sangre. A Benjamín no le demandaron la sangre. Gloria a Dios. Porque él no estaba ahí. Y usted dirá: hermanos, porque usted no ha pecado o esto, que a usted no le van a culpar al final, es que
Cuando Esteban estaba ya para morir, y el grupo que estaba allí, él les dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué lo dijo? Porque al que iba Dios a desechar era Saulo, porque él tenía las ropas de los que apedreaban. ¿Ah? O sea que era de confianza, pues. ¿Ah? Se quitaron las joyas. Cuando dice la ropa se refiere a todo lo que vestía esa gente. Se quitaron las joyas, todo lo que tenían, lo pusieron a los pies de Saulo para apedrear a Esteban. Entonces, por eso fue que Esteban dijo eso. No les tomes en cuenta este pecado para bendecir a Saulo. Por eso Pablo nunca olvidó lo de Esteban. Nunca lo olvidó. Y eso fue lo que lo ayudó a soportar lo que le pasó en Jerusalén, porque él vio cómo Esteban, y eso lo impactó. Eso fue por el cual Pablo se convirtió, por el testimonio viviente de ese varón que dio la vida por Cristo y perdonó a todos. Entonces, por eso Pablo tenía un corazón perdonador cuando se escuchó las palabras que Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado. No se lo tomaron a Saulo y a muchos líderes que luego fueron grandes siervos del Señor. Entonces, nosotros no somos parte del mundo, no somos partes. El Señor nos considera sumamente inocentes, como el caso de Benjamín. Porque Benjamín no planeó nada en Hebrón. Los hermanos de José planearon todo lo que le iban a hacer a José. Lo planearon desde arriba, desde Hebrón, dice, figura de los aires, del cielo, donde sea. Desde ya lo planearon. Planear quiere decir que los entregaron para venir a hacer ciertas cosas a la tierra. Caifás, Anás, Pilatos, Herodes, ya estaban marcados. Vinieron Judas, todos estaban marcados. Todos los que vendieron al Señor, todos los que le hicieron al Señor ya estaban marcados. Vinieron a hacer eso, porque ya los habían destinado a eso. Si no, nos dijera la Biblia en el Antiguo Testamento que Judas iba a hacer eso. ¿Ah? Si no había nacido cuando ya el Antiguo Testamento lo decía. Y estaba escrito que él iba a hacer eso. ¿Ah? Entonces, hay gente que ya está marcada para hacer eso, para hacer lo que viene a hacer, a dañar. La vida de ellos ya está destinada a un fracaso. Porque algunos fueron entregados, dice la palabra, de una misma masa hicieron vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Y tú por qué vas a culpar a Dios?, le dijo Pablo. Si Dios es el que elige, ¿a quién lo usa como vaso de honra y a quién lo usa como vaso de deshonra? Dios es el que decide. Él lo decide. Gloria al Señor. Así es que, como dice, vamos a ver en el 42, ya lo dejamos ahí. Ahora vamos a ver Génesis 37, 20. Génesis 37, 20. Vamos muy rapidito para terminar en estos minutos. 37, 20. Ahora pues venid y matémosle, echémosle en esta cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Quiere decir que Cristo fue devorado por bestias. No eran humanos, eran bestias. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Luego dice el versículo 22, y le dijo Rubén, no derraméis sangre echado en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica
la túnica de colores que tenía sobre sí. Se la quitaron, lo desnudaron, como a Cristo en la cruz, lo desnudaron. Lo pusieron en la cruz, que se refiere a una cisterna sin agua. No le daban agua al Señor. La cisterna era la cruz, donde el Señor estaba, y parte de abajo. Cuando el Señor dijo, tengo sed, la sed que sentía José, la sed de misericordia. Nadie le tuvo misericordia, ni al Señor, ni a José. Y luego dice el versículo 25, y se sentaron a comer pan. Se sentaron a comer pan. Ahí puede ver que todos los que crucificaron al Señor no tenían misericordia. Y gente que no recuerdo, nunca se me olvida un hermano que me dijo, yo soy la autoridad, dice, y usted está aquí en el suelo, dijo. Así dijo. Yo soy la autoridad, usted está en el suelo aquí. Usted no tiene autoridad, no lo queremos en la congregación, dijo ese hermano. Se ponen a comer pan, no le importa la angustia. Usted puede pedirles perdón 100,000 veces y no se lo van a dar. No se lo van a dar. Para nada. Entonces se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí que una compañía de ismaelitas. A los ismaelitas los entregaron. Gente de la carne. Pero bendito Dios, que a este siervo que entregaron, los ismaelitas que venían, llevaban, dice, aromas, bálsamo, mirra. Con eso iba. No eran cualquiera ismaelitas, estos llevaban especias aromáticas, así como cuando el Señor fue a Egipto, con especias aromáticas. Especias caras, especias finas. Alabado al Señor. Gloria a Dios. Y luego Génesis 44, 1 y 2. Génesis 44, 1 y 2. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero en cada uno de la boca de su costal. Eso significa que, y yo lo voy a decir sin temor, cuando un costal está lleno de trigo, ahí está el dinero también. La señal de que un ministro tiene la revelación, de que su vida está llena de la palabra revelada, es que no tiene problemas económicos. No tiene ningún problema económico. Puedo testificar, hermano, que desde muchos años, desde que Dios comenzó a revelar, el Señor siempre ha suplido mis necesidades. Si el saco está lleno de trigo, usted tendrá su pan. Pueda que no tenga millones allá en el banco y no ande en un Bentley o en un Porsche todavía, pero nos cuesta como unos 80. ¿No? Un Rolls Royce, por ejemplo. O en un Ferrari. Pueda que no ande. Pero siempre tendrá su pan. Sin angustia. Porque algunas personas tienen su pan, pero con angustia. Pensando en el mañana. Pensando que si tendré o no tendré, que si pagaré la casa o no la pagaré, que si el carro aquí, siempre en angustia. No. Estoy hablando que si usted está lleno de esta palabra, el mismo que le pone el trigo es el mismo que le pone el dinero. El mismo. Esa es la señal. Esa es la señal. Recuerdo cuando me decían unas personas que yo me había quedado sin ministerio, que no tenía palabra, que ya no tenía nada. Y me dijo el Señor, si te falta el pan es cierto. Pero si no te falta el pan,
Por la misericordia del Señor, el pan no me ha faltado. Entonces, el versículo 2 dice, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Como dijo, e hizo como dijo José. Entonces, en el único, en el saco, en el saco de Benjamín llevaba trigo, dinero y copa. ¿Pero qué copa? El versículo 5 lo dice. No es esta en la que bebe mi Señor, porque suele adivinar. Esta copa, dice, le dijo el mayordomo, es en la que mi Señor sabe adivinar. El pasado, el presente y el futuro. Entonces, esta copa que Benjamín llevaba, no la llevaban los demás, solo Benjamín. Porque le digo que solo el remanente, la señal de que usted es parte del remanente es la palabra que recibe, no importa si no se la dan directamente o indirectamente, pero que usted la está recibiendo. Es parte de ella. Lo eligieron para escucharlo. Pero si alguien escucha y luego juzga para ver que esto es por mí, esto acá, esto lo está haciendo por usted, cualquier cosa, y se pierde, pues no han elegido para eso. Lo eligieron para que sufra, para que tenga problemas tras problemas, problemas tras problemas, sobre todo económicos. Pero Benjamín tenía la copa, la de José. Amén, gloria a Dios. Y no era cualquier copa, la de José, donde él podía adivinar. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor. El versículo 9 dice, aquel de tus siervos en quien sea hallada la copa, que muere, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Eso quiere decir que la copa fue encontrada en el costal de Benjamín. Y por causa de Benjamín quedaron siervos los hermanos. Esos son los que van a servir en el milenio. Quedarán como siervos. Por causa de Benjamín. Por causa del remanente, por causa de lo que han hecho sufrir al remanente. ¿No? Y para que usted vea que lo que le estoy diciendo, que el Señor considera a unos con culpa y a otros sin culpa, el versículo 10 dice, y él dijo, también ahora sé que conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare la copa será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Entonces, unos son con culpa y otros sin culpa. Gloria a Dios. Y dice, y buscó desde el mayor, comenzó hasta el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, el versículo 13, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra. Y él les dijo, José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Porque José, como Abraham, como Moisés, tenían el oráculo de Dios. No la bola esa, aunque la bola es un oráculo. Que los grandes magos de antes, en esa bola, miraban el futuro, el pasado, el presente y el futuro. Se le llama el oráculo. Entonces, estos hombres tenían el oráculo. José tenía el oráculo. Nosotros tenemos el oráculo, pero es la palabra. Revelada.
Entonces, por la misericordia del Señor, usted ha escuchado este tema. Lo dimos más tiempo porque el día de mañana no estaremos aquí, estaremos en otro lugar donde tendremos la enseñanza, pero ahí pues no se puede grabar, así es que por eso dimos el mensaje, parte del de ahora con el de mañana, para todos nuestros hermanos. Y que el Señor tenga misericordia y la sangre de Cristo nos cubra a todos. Gloria a Cristo.